Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a darle una nueva vida a estos envases de plástico. ¡Empezamos! Yo voy a trabajar con estos que son más grandes, los pequeñitos los dejaré para otro vídeo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser realizar unos cortes en esta parte de aquí. Con un rotulador iremos haciéndole las marcas para después saber por dónde tenemos que cortar. Ayudándome de una cinta métrica de costura voy a ir haciendo las siguientes marcas en las dos líneas que acabamos de hacer. Marcaré un primer espacio que mida 3 centímetros. El siguiente espacio será de 1 centímetro. Vuelvo a marcar 3 centímetros y el siguiente de 1. Así voy a ir dando la vuelta a todo el envase y lo voy a hacer en la línea de arriba y en la línea de abajo y después uniré esos puntos. Una vez ya tenemos las marcas, vamos a ir cortando. Yo voy a eliminar la parte del centímetro. La distancia de las marcas podéis escoger la que queráis. Yo he escogido 3 centímetros y 1 y los huecos van a ser los de 1 centímetro. Podéis hacer 1 centímetro cortado, unos no, unos sí, uno no. Eso ya depende de cada uno. Y me voy a ayudar de una vela, un cúter y unas tijeras. Lo primero que voy a hacer va a ser calentar la punta de un cúter para hacerle un orificio al envase por donde poder meter la tijera y hacer el corte preciso y limpio. Si lo preferís podéis hacerlo todo o con el cúter o todo con la tijera. Si en los cortes os ha quedado alguna rebabita, es momento de lijarlo y eliminarla. Y aprovecharemos para lijar todo el envase de plástico y así todo lo que le coloquemos encima tendrá una mejor adherencia. Una vez ya tenemos seca nuestra imprimación, vamos a comenzar a darle color. Y yo voy a utilizar un blanco roto. La pintura la sigo aplicando con la esponjita, igual que hice con la imprimación, y así creamos un poquito de textura. Seguimos con la decoración y voy a hacerle decoupage. Yo voy a utilizar esta servilleta que tiene el diseño de una corona floral. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y lo primero que voy a hacer va a ser con un pincel de agua o un pincel humedecido en agua. Voy a rasgar el contorno de la corona. Me voy a quedar solamente con la parte del diseño que quiero utilizar. No cortéis con tijera porque se os notarán los bordes a la hora de pegarlo en la superficie. Hacerlo con un pincel humedecido en agua y así se crea una pelusita que ayuda a que integremos perfectamente nuestro motivo. Ya sabéis que podemos hacer nuestro propio diseño, que no tenemos por qué utilizar la servilleta tal cual la compremos. Así que en esta ocasión, como yo quiero pegarlo en esta zona de aquí, la curvatura de la corona se me quedaría arrugada la servilleta. Así que voy a hacerlo a trocitos. Voy a cortar por aquí, por el borde de donde comienza esta parte de aquí de hojas, tanto en un lado como en otro. Y esta misma la voy a cortar por la mitad. Retiramos las dos hojas que trae las servilletas y nos quedamos con la del diseño. Voy a utilizar medium para decoupage, pero si no tenéis también podéis utilizar cola blanca rebajada con un poquito de agua. Aplicamos una capita finita y le extendemos bien. Colocamos nuestra servilleta. Y nos vamos a ayudar de un plástico que vamos a colocar encima y con las servilletas que hemos retirado o con un pañito vamos a frotar del centro hacia afuera para eliminar las arrugas. Y seguimos pegando el resto de piezas. Terminamos de pegar nuestra servilleta con un poquito más de medium para el decoupage. Aplicaremos del centro hacia afuera y dejaremos secar.
Siguiente paso, con pintura acrílica negra y un pincel finito vamos a simular unos desconchones. Con la misma pintura negra, un pincel que esté viejecito, vamos a mojar en pintura, retiramos el exceso y vamos a ir manchando un poquito todo nuestro farolillo. Antes de seguir con la decoración, vamos a barnizar todo lo que llevamos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz acrílico en acabado satinado. Le aplicaré un par de capas y dejaré secar. Y ya para terminarlo, voy a decorar la parte de aquí abajo con hojitas de tela, ramitas estas que son plásticas y flores de tela. Le colocamos las luces y ya estará listo. Y este es el resultado. Decoración para nuestro jardín, terrazas o balcones. Con materiales muy sencillos podemos tener unos farolillos súper bonitos. Espero que os haya gustado y os animéis a hacer los vuestros. Regalarme dedito arriba y compartir el vídeo. Esa es la manera que tenéis de apoyarme y así poder seguir compartiendo con todos vosotros más trabajos. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.